Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 5 de septiembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrat. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope. Por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Bueno, la crisis migratoria, producto de lo que está ocurriendo en Venezuela, fue discutida ayer, un día más en Quito. 11 países aceptarán migrantes con los documentos vencidos, es la gran conclusión, y es increíble que el gobierno, no solo, hablo del gobierno nacional, niegue lo que está pasando, pero además no haga nada para resolver el tema de la documentación, identidad de los venezolanos que están fuera de nuestro país, incluso los que continúan en territorio nacional. El pasaporte no será un requisito para ingresar, es una de las conclusiones del día de ayer. En la declaración de Quito demandan al gobierno de Maduro que acepte ayuda para solucionar la crisis humanitaria y el grave deterioro interno que han originado el éxodo masivo de venezolanos. Y es imposible, tapar el sol con un dedo. Todos los países y todos los funcionarios allí representados hablaban sobre la cuota, el número de venezolanos, personas que han salido de nuestro país y que están residenciados en otras naciones en la región, especialmente en Colombia. Con la excepción de Bolivia, todas las naciones participantes ratificaron su compromiso de proveer a los migrantes salud, educación y oportunidades laborales, además de garantizar el acceso a la justicia y de luchar contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia. Destaca también el diario El Nacional a propósito de el salario mínimo en nuestro país y la tabla de la administración pública, que en el mejor de los casos no se ubica por encima de 2 salarios mínimos en nuestro país. El gobierno pretende que todos ganemos 1.800 soberanos sin importar al cargo. Esto lo dijo Servando Carbone, uno de los invitados de este espacio, lo destaca el diario Nacional. Escala única salarial. Él forma parte de la Federación de Trabajadores Públicos, alertó que la unificación del salario viola el derecho a la progresividad de los beneficios laborales, la Constitución y los convenios de la OIT, y evidentemente en el marco de la propaganda del Estado. Ayer el ministro de Información decía que se había respetado todos los elementos y beneficios relacionados con la contratación colectiva, nada más lejos de la realidad, por cierto, según algunos analistas y economistas con los cuales hemos conversado. Producto de la hiperinflación, el poder adquisitivo de este salario, que ya representaba un incremento descomunal, se va a perder en los próximos meses con muchísima rapidez, lamentablemente, en nuestro país. Fede Cámaras, el Ejecutivo incrementará el déficit fiscal con el aumento salarial. Recuerden que el gobierno se comprometió a pagar la nómina pública y la privada. Sobre esto hay serias dudas. Calculan que cerrarán 400 colegios privados, producto de lo que está ocurriendo. Y, presentó fallas plan piloto de la gasolina, lo cual lamentablemente hoy día nos sorprende. Se nos hacen anuncios, luego se corrían en el camino y más tarde, entran en vigencia con serios problemas. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, él es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, un placer y un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca del incremento de la gasolina, tal y como lo ha planteado el Ejecutivo Nacional, también descomunal, aunque extraoficialmente ya se manejan algunas cifras. Es increíble que el gobierno no diera a conocer cuánto se va a cobrar un litro de combustible en nuestro país, pero en todo caso le pedí una primera valoración sobre lo que ha ocurrido, sobre todo en los municipios fronterizos de Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, sí, la información que nos llegaba ayer y que hablábamos con algunos colegas de la frontera, de los estados fronterizos, es que es una gran improvisación, como se esperaba, problemas muy importantes de coordinación, no estaban las máquinas, no se saben los precios. Y en general, María Alejandra, es un paquete económico, un paquetazo
que lo que hace es aumentar los costos a la vida de los venezolanos en todos los sentidos, en bolívares, en dólares, devaluaciones, impuestos, aumento de tarifas de todo tipo, y sin ningún tipo de beneficios, ¿no? Y hoy nosotros, no la Comisión de Finanzas, pero sí la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional que se reúne hoy, allí el diputado Guzmán va a presentar el índice de inflación y bueno, ya se ve una aceleración sumamente importante de los precios, incluso pues, evidentemente rompiendo la barrera del 200%, que hasta ahora no se había roto. Es decir, precios que se están en promedio triplicando cada mes, hasta ahora se venían más que duplicando, ya se están triplicando y pienso pues que todo este paquetazo implementado a partir del 20 de agosto, bueno, va a hacer que la inflación entre en una nueva etapa, una etapa mucho más agresiva, mucho más rápida, y eso que aún no se ha pagado, pues el nuevo salario, cuando entre en vigencia el pago del nuevo salario, como decías tú, se va a pagar con dinero inorgánico del Banco Central de Venezuela, pues evidentemente vamos a ver la peor cara de la hiperinflación que todavía no ha llegado, que esto todavía le queda mucho camino para ver lo peor y bueno, en definitiva el salario del venezolano se va a diluir completamente. Yo soy de los que cree que un trabajador venezolano no debería ganar $1, $30, debería ganar $1,000, $2,000, pero eso se gana con productividad, se gana con trabajo, se gana con eficiencia, se gana con inversión, con otro clima empresarial, con muchísimas empresas, no por decreto. Y cuando se hace por decreto, como tú bien decías, evidentemente el resultado final es que esos aumentos son inflacionarios y al final la inflación pues termina comiéndose por aquel dicho muy sabio, ¿no? Que se enseña en la economía y que los precios suben por los ascensores y los salarios por las escaleras. El gobierno trató de que los salarios subieran por los ascensores. Pero no siempre es así, diputado. Es decir, hay otros países en el mundo donde la inflación es de un dígito a lo largo de todo el año y han logrado controlar, el índice de precios al consumidor. Esto ocurre excepcionalmente en Venezuela. No, obviamente. Yo lo que estoy diciendo es lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Cuando tienes un periodo inflacionario, esto es lo que ocurre, ¿no? Y por eso decía, pues, que este tipo de cosas, por decreto, tratando de que ahora los salarios suban de una manera artificial, por decreto, el único resultado va a ser que la inflación se dispare y coma por completo todos estos anuncios. Tengo que preguntarle, ya vamos a hablar del salario, de la inflación, que lamentablemente da la impresión estará incluso por encima de los pronósticos ya dramáticos del Fondo Monetario Internacional que hablaban de 1.000.000% para finales de este año. Todo parece indicar que producto de estas medidas, bueno, vamos a estar incluso por encima de esa cifra que ya parece increíble incluso pensarlo. Pero en el caso de la gasolina, diputado, quisiera su comentario, este incremento tal y como se ha implementado, el impacto que va a tener para nuestra economía. Algunos aseguran que el objetivo para el gobierno es ahorrar dinero, reducir el déficit, pero en general para una población empobrecida como la nuestra, será muy difícil hacer frente a un ajuste como el que está planteando el Ejecutivo Nacional, incluso con este tema del carné de la patria que, bueno, ha tenido fallas en municipios fronterizos, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema. Mira, este tema es muy importante y yo creo que la opinión pública cada vez discute más sobre esto y me parece muy importante, que es el tema del déficit fiscal, ¿no? Lo que está buscando el Ejecutivo es tratando de cerrar esa brecha fiscal de alguna manera. Y evidentemente la gasolina es siempre en Venezuela una posibilidad, ¿no? Ahora bien, si tú aumentases la gasolina a precios internacionales en todos los municipios del país, bajo ese supuesto, que yo no lo veo muy difícil, porque como tú dices, la gente no puede pagarlo, lograrías una mejora de una recaudación adicional de unos $6.000.000.000 aproximadamente. Yo creo que en el mejor de los casos es aproximadamente un número como ese. Estamos hablando que el déficit fiscal puede estar alrededor de $16.000, $18.000.000.000. Entonces, haciendo cargar sobre el pueblo venezolano el cierre de la brecha fiscal, aumentando la gasolina, aumentando el impuesto al valor agregado, aumentando el impuesto sobre la renta, el impuesto a las transacciones financieras y todo este tipo de cosas, no va a cerrar la brecha fiscal. Entonces, por eso decíamos que este es un plan diseñado para que el pueblo pague todos los desmanes de un gobierno pues que dilapidó más de 1,5 millones de millones de dólares. O sea, estamos hablando de trillones de dólares en inglés, billones en bolívares, o sea, son números inconmensurables
y después que eso lo despilfarraron, se lo robaron, lo regalaron, lo dilapidaron, ahora es el pueblo que tiene que pagar todos los costos de este ajuste, y eso es inaceptable. Entonces, nosotros lo que proponemos no es que la brecha fiscal no se cierra de esa manera, aquí hace falta otro tipo de cosas que requieren un cambio radical del modelo político para luego tener un cambio radical del modelo económico. No hay manera que eso sea así, y por eso es fundamental abrirse a la comunidad internacional y a la comunidad financiera internacional para solventar esta situación del déficit fiscal. Muchísimos países están dispuestos a colaborar, a ayudar en esto, pero evidentemente con otro gobierno. Bajo estas características, haciendo que el pueblo pague todos los costos del anuncio de este paquetazo, evidentemente es imposible, es inviable, y el impacto de la gasolina, yo creo que sobre el déficit fiscal va a ser muy bajo, porque al final la inflación se va a comer cualquier ajuste, y por otro lado, evidentemente es inaceptable, como decía antes, porque es el pueblo quien está terminando de pagar los platos que otro rompió. Además, en momentos en los cuales, según algunos dirigentes sindicales, Venezuela todavía continúa subsidiando petróleo y gasolina a países como Cuba, es decir, hace pagar a los venezolanos lo que subsidia a los cubanos, una situación irracional. Ahora, diputado, lo cierto es que este plan o anuncios económicos han tenido ya impacto real sobre la economía, no solo en términos de hiperinflación, usted decía que probablemente estará por encima de 200% para el mes de agosto, pero también en términos de la reducción del aparato productivo en nuestro país. Calculan que cerrarán 400 colegios privados y solo en el área educativa. Otras empresas lamentablemente han decidido hacer lo mismo, producto de este incremento desproporcionado del salario mínimo, sin hablar de los impuestos y otras medidas. Quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué podemos esperar? Es decir, para los próximos meses, incluso cerrando el año 2018 a este ritmo. Lo escuchamos. Mira, cuando estábamos en la recogida de datos para la inflación del mes de agosto, después del 20 de agosto precisamente, bueno, la cantidad de locales comerciales, de establecimientos comerciales y, como tú dices, de colegios que no habían abierto, que habían mantenido Santa María Baja, producto de las medidas, era muy alto. Y algunas estimaciones decían pues que alrededor del 50% de los locales no había abierto en esa semana. Y es que este grupo de medidas, que este paquetazo de medidas que se tomaron, fue como una bomba atómica sobre Hiroshima, ¿no? Hiroshima ya está destruida, que es la economía venezolana, y además le lanzas esta bomba atómica en la cual le impides a los empresarios, a los comerciantes, ajustar los precios de una inflación que diariamente llega al 4%. Y evidentemente le aumentan los costos de una manera desproporcionada con el tema de los impuestos, con el tema de los salarios y con el tema, por ejemplo, de la gasolina y otros servicios que se van ajustando, y evidentemente es imposible mantener esos precios fijos, ¿no? Además de que la misma inflación te lo impide. Entonces, esto es algo catastrófico. Al tema de la inflación se va a agregar con este tipo de medidas pues, más desempleo. Muchísimas personas fueron liquidadas el pasado viernes, final de quincena del mes de agosto, porque muchas personas no pueden afrontar estos costos, condominios, choferes, jardineros, empleadas del hogar y también otras empresas pequeñas pues que no tenían capacidad de asumir estos costos. Entonces, bueno, la situación es muy compleja, muy complicada, y evidentemente pues se le agrega a la inflación, que como tú decías, va a superar el 1.000.000% el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que va a estar por encima, por mucho, los 3 millones de inflación porcentual en el año 2018, al ritmo que vamos. Evidentemente se le agrega a esa situación dramática la situación pues, de un mayor desempleo, un cierre de empresas y mayor contracción económica, que bueno, es normalmente lo que ocurre terminando en las hiperinflaciones, donde toda actividad económica se cierra, los empresarios no quieren vender porque no hay capacidad, no hay nada que pueda hacer que repongan inventario, y los trabajadores no quieren trabajar porque evidentemente el salario no sirve absolutamente para casi nada y se gasta más dinero pues yendo a trabajar que quedándose en su casa. Hay costos que la gente, como el costo del transporte, que está aumentando muchísimo, alquiler de viviendas, muchísimos precios que están variando a una velocidad terrible, y evidentemente pues la situación es cada vez más dramática y bueno, como hemos dicho muchas veces acá, en conversando contigo, no se va a solucionar nada de esta crisis sin una resolución de la crisis política y un cambio radical del modelo. Tengo que preguntarle, como siempre hago, en torno a este tema del cambio político en nuestro país, cómo impulsarlo desde la oposición. Ayer
Bueno, llamaba la atención una declaración que ofrecía Jorge Fauri, canciller argentino, luego de este encuentro en Quito. Él, en una entrevista con CNN en español, decía que bueno, Venezuela es un mecanismo autoritario con algunos visos de dictadura, con represión de derechos humanos, represión de derechos políticos. Ahora ha llegado lo peor, que es hacer carecer a la gente de lo más básico, y efectivamente concluía que la solución a la crisis migratoria que afecta ahora a toda la región pasa por un cambio en nuestro país. Él combinaba al gobierno a, bueno, poner de su parte para permitir una transición, pero también a la oposición, y advertía que es necesario que se pongan de acuerdo y que presenten un plan para hacer frente a la crisis. Y yo quisiera su comentario en torno a declaraciones de esta naturaleza, porque lo hemos conversado en otras oportunidades. Llama la atención que incluso con la profundidad del problema que tenemos en Venezuela, los políticos, bueno, no lleguen a acuerdos mínimos, aquellos que quieren un cambio en nuestro país, para hacerle frente. ¿Qué puede comentarnos? Sí, no, estoy completamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que la presión diplomática internacional tiene que ir al máximo, tiene que profundizarse. Ya lo decía David Smolansky también, que bueno, la presión de los países latinoamericanos tiene que ser mayor sobre el gobierno socialista, o sea, por parte primero de la comunidad internacional. O sea, a veces pareciera que el tema migratorio es lo que está presionando la solución, porque evidentemente sus intereses se están viendo afectados, pero esto tiene que ir a máximo también por un tema de principios, ¿no? Y yo siempre, pues allí soy un gran promotor de una diplomacia basada en valores. O sea, más allá de los efectos del tema migratorio, son los efectos de la destrucción de una democracia. Fíjate que, bueno, todavía en la OEA quedan muchísimos países que siguen sin impulsar una aplicación de medidas más drásticas, ¿no? Pero también internamente, absolutamente de acuerdo. Yo creo que la descalificación entre los opositores, el desprecio de unos por otros es sumamente grave. Términos estos como colaboracionistas o todo este tipo de cosas que yo creo no ayudan a solucionar nada. En una oposición, que hay un grupo de oposición que no quiere contaminarse con otro grupo de oposición, eso no tiene ningún sentido. Y bueno, yo en lo plano personal soy un gran promotor de la unidad, de la lucha por la unidad. Yo creo que todos somos necesarios y se están haciendo muchos esfuerzos, María Alejandra, por tratar de tener esa hoja de ruta única. Todavía no se llega. Me parece dramático que no se llegue porque la crisis es sumamente profunda. Sin embargo, pues bueno, creo que allí también la opinión pública y todos tenemos que presionar porque se lleguen esos acuerdos mínimos y se luche pues por una hoja de ruta compartida. Es muy difícil en este momento hacer oposición en Venezuela. No podemos dejar de recordar, en este momento está aislado el diputado Juan Requesens, violándose todos sus derechos, y evidentemente ese tipo de cosas, la gran pregunta que surge, bueno, ¿cómo se articula una oposición que está a este nivel de persecución? Pero en cualquier caso, pues hay que vencer el miedo, hay que vencer pues todos los obstáculos que se plantean, unirse de verdad. Mi llamado siempre es unirse de todos los grupos y luchar por esa hoja de ruta única. En este momento la oposición está más que desunida, está dispersa, cada quien con su plan, con su ruta, y creo que es el momento de una unión superior. Bueno, por todos los venezolanos, que hay tanto sufrimiento y tanto dolor, hay algo mucho más grande que los intereses de cada quien, que es la misma Venezuela. Le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más, de ser posible, porque me encantaría conocer, además, sobre todo, saber si se ha discutido cómo plantea la alternativa, o al menos usted en lo personal, su organización, hacer frente a las dimensiones de esta crisis. Lo comentaba ayer con uno de nuestros invitados. Algunos aseguran que tenemos que vernos de alguna manera en el espejo de Argentina. Salió de un sistema muy similar, no con esta destrucción que hemos vivido en nuestro país, pero les ha costado mucho sacar adelante un plan de reformas. Yo le preguntaría qué es lo que plantean, si se ha discutido, si se ha puesto sobre la mesa en blanco y negro, qué hacer en el caso de que efectivamente una transición se dé en Venezuela y toque hacerle frente a la destrucción de nuestro país, o al menos lo que ha ocurrido en los últimos años. Yo le dejo la inquietud, le ruego, de ser posible, permanezca unos minutos más y al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, el impacto, yo les diría devastador, de estas medidas o anuncios en términos de cierre de empresas, de la angustia que se ha generado entre los ciudadanos, los que todavía tienen trabajo en nuestro país, medidas que consisten en el incremento de los impuestos, el incremento de la gasolina, de los servicios, una maxi devaluación, en fin, y todo esto con un impacto inflacionario. Nos acompaña el diputado Ángel Alvarado. Yo he dejado una inquietud, por cierto, 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho conocer su opinión, el impacto que ha tenido para usted las medidas, qué piensa del incremento de la gasolina. En un momento determinado eso generó gran conflictividad en nuestro país. Hablamos del 89, en esta oportunidad el incremento es desproporcionado y muy desordenado. Diputado, yo dejo una inquietud en torno a los planes, hoja de ruta, si existe, bueno, estaría evaluando la alternativa, usted en lo personal, su organización, para hacer frente a, bueno, las dimensiones de esta crisis en caso de que se dé una transición en Venezuela, tomando como punto de partida lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina. Lo escuchamos. Sí, bueno, tu pregunta es muy importante, ¿no? Lo que se llama el día después, ¿no? Y la verdad es que eso es lo que yo me dedico, lo que yo trabajo es el día después. La verdad es que dentro de Primera Justicia está muy claro esa hoja de ruta. El diputado Guerra lo presentó el pasado abril, el año pasado también presentamos parte de esa visión, y dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, de los partidos que hacen vida en la unidad, también hay un consenso bastante importante sobre estos puntos. De hecho, ahorita a las 9 tengo una reunión sobre esto. Eso a mí la verdad es que me llena de orgullo en el sentido de que hay bastante consenso en lo que hay que hacer. Además, pues hay un consenso que tiene que superar al mundo político, tiene que estar aquí en este consenso el mundo académico y también el mundo empresarial y bueno, y las universidades, todo el mundo, evidentemente. Y pienso que allí también hay bastantes acuerdos en lo que hay que hacer, ¿no? El tema Argentina es el tema, bueno, es un tema dramático, y creo que allí nuevamente volvemos a un mismo tema, que es el mismo tema de Venezuela, que es el déficit fiscal. Argentina y Venezuela son dos países que, bueno, Argentina fue la séptima economía del mundo al principio del siglo XX, Venezuela fue el cuarto país más rico del mundo en los años 50, son dos países que tienen una mentalidad de países ricos, de que han sido ricos, y que evidentemente en este momento están viviendo, bueno, más Argentina que Venezuela evidentemente, pero con unos déficits fiscales que son insostenibles, ¿no?
Ahora, el caso de Argentina y Venezuela pasa necesariamente por resolver ese tema fiscal, que es un tema que tú me lo has preguntado, que yo creo que la opinión pública habla más sobre esto, y es fundamental. Yo hace unos días hablaba con gente de la banca internacional, que dicen una cosa de Venezuela que no lo digo yo, pero es la realidad, ¿no? Venezuela no es Grecia, Venezuela no es Ucrania, e incluso Venezuela no es Argentina, en el sentido de que Venezuela es una economía que tiene reprimida 20 años, e incluso hay personas que hablan que es una economía que tiene reprimida 40 años, con una capacidad de producción petrolera que no ha llegado a su límite, que está muy por debajo de sus fronteras de posibilidades de producción. Y en ese sentido, pues, sobre Venezuela no cabe duda de que hay posibilidades de apalancarse en toda esa riqueza petrolera para tener financiamiento exterior. Y por eso, pues, se habla de que Venezuela podría inmediatamente, o sea, para Venezuela es inmediato ir en busca de un rescate financiero, inmediato, no como pasó en Argentina, que pasaron 1 año y medio, 2 años para buscarlo. Venezuela tiene que ser inmediato la búsqueda de este financiamiento externo. Y una apertura petrolera pues muy agresiva para maximizar lo más pronto posible la producción petrolera, porque evidentemente Venezuela produciendo 3 millones, 4 millones de barriles de petróleo es otro país, solucionaría muchísimos problemas fiscales que en este momento se tienen. Pero Venezuela es un país que tiene una gran cantidad de empresas del Estado que hay que recapitalizar y que evidentemente también habría una gran oportunidad de inversión en este tipo de empresas que en este momento son una pérdida de dinero, que están siendo financiadas por el déficit fiscal. Y evidentemente también tiene una gran posibilidad de que muchas cosas que el Estado en este momento está haciendo, pues lo hagan los privados o lo hagan junto al Estado. Uno piensa, por ejemplo, el aeropuerto de Maiquetía, la situación en la que está, que tiene que ser financiado por el Ejecutivo Nacional, porque es una cosa que no da ningún tipo de ganancia. Evidentemente allí hay unas grandes oportunidades para financiarse, para conseguir dinero fresco que entre en la economía. Así que Venezuela, evidentemente, no hay que ser presumido pero como venezolanos, pero las riquezas son inconmensurables y las posibilidades de recuperación son sumamente rápidas. Hay que hacer las cosas bien, hay que tener muy claros estos acuerdos, hay que ir muy rápido en estas reformas, no esperar demasiado, y evidentemente nos viene una tarea muy difícil. Este día será un día, glorioso para Venezuela, a mí no me cabe duda, es lo que hemos trabajado muchísimo durante muchísimo tiempo, pero es importante que como venezolanos nos pasemos el switch, ¿no? Venezuela ya no es un país rico, en este momento Venezuela es el país más pobre de la región. Sin embargo, es un país que tiene las potencialidades y los recursos más grandes pues del mundo entero, y eso tenemos que hacer esta situación con trabajo. Los venezolanos tenemos que prometernos, María Alejandra, más nunca volver a vivir así, más nunca volver a ser pobres, más nunca volver a pasar hambre. Y eso pasa por unos acuerdos fundamentales en la sociedad, de que este tipo de cosas más nunca ocurran: el populismo, déficit fiscal, derroche, corrupción, volver a instituciones mucho más fuertes, y yo estoy seguro pues que vamos a volver a esa Venezuela de antes, que como te decía, ¿no? Venezuela fue el segundo o tercer país más rico del mundo, y esa Venezuela se fue. Esa Venezuela la fuimos llevando también por un cambio en la cultura política del clientelismo y todas estas cosas, y eso hay que desterrar de nuestra sociedad, una promesa de toda la sociedad de más nunca volver a vivir así. Ahora, cuando usted habla de rescate financiero, se refiere al Fondo Monetario Internacional. Diputado, le preguntaría de qué monto estamos hablando, es decir, qué cantidad de dinero sería necesaria para reflotar nuestra economía, y saber, por otra parte, si existen conversaciones al menos informales con representantes de este tipo de instituciones sobre, digamos, la visión que ustedes tienen sobre lo que hay que hacer. ¿Qué puede comentarnos? Sí, ha habido, evidentemente, Venezuela es un tema que es de preocupación para el mundo entero. Aquí está, pues, sí, el Fondo Monetario Internacional. Eso no hay una negociación, evidentemente no hay una negociación formal en este caso, se ha habido contactos. Se está hablando del Banco Interamericano de Desarrollo, la misma Corporación de Dinero de Fomento, el Banco Mundial. También, pues, digamos, créditos puentes entre países, la Unión Europea. Está muy interesante que Venezuela se reflote, y Estados Unidos, Colombia, Canadá, en fin, muchísimos países están dispuestos a buscar dinero para Venezuela. Evidentemente, como estos son préstamos, cada préstamo se negocia punto a punto. Hay gente que habla también de una necesidad de ayuda humanitaria, digamos, que no se cobre, y también yo creo que allí se puede avanzar muchísimo. De todas maneras, pues formalmente no hay nada en claro, hay grandes adelantos, y igualmente con las empresas petroleras, ¿no? Que Venezuela, digamos, un país como Argentina, pues piensa en el Fondo Monetario y no quedan muchas más opciones. En el caso de Venezuela, pues están todas las empresas petroleras que hacen bien en el país, que tienen años en el país, que tienen más de 100 años, y que son empresas que también pues están muy dispuestas a ir
con un plan de rescate de la industria petrolera en Venezuela. Evidentemente, en todos estos casos, son conversaciones, nada en claro. Te lo digo porque evidentemente todo el mundo en este contexto es muy prudente, pero sí hay grandes avances y la idea, en este caso, María Alejandra, es buscar las mejores condiciones para el país. Venezuela se endeudó al 8, al 12%, en este caso buscar las mejores condiciones para lograr una recuperación lo más rápido posible. Todo esto pasa, claro está, por un cambio de gobierno, es un cambio Estamos de la hablando del día política, después, ¿correcto? exactamente. Es decir, en otras condiciones, ya vemos cómo estamos en Venezuela. Diputado, gracias por atendernos, acompañarnos. Ángel Alvarado es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, expresando opinión acerca del alcance, el impacto de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, incluyendo el incremento de la gasolina que ya está en marcha, aunque con dificultad, insistimos, extraoficialmente, según reportes de periodistas, al menos en la frontera, se hablaba de un importe en algunas estaciones de servicio de 10 bolívares para la gasolina de 91 octanos y de 15 para la de 95, pero, insistimos, son informaciones absolutamente extraoficiales. Es increíble que el gobierno no hable con claridad sobre estos temas. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria. ¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente, con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Sabía usted que más del 70% de las protestas en nuestro país se debe a la falla de los servicios públicos? El Estado debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios fundamentales para nuestra vida cotidiana, tales como agua, luz, gas, aseo y transporte. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y entra en vigencia este incremento de la gasolina. No se sabe exactamente a qué precios, sí que tendrá incidencia especial en municipios fronterizos del país. Para hablar acerca de este tema saludamos a Lenín Danieri desde el estado Zulia, periodista de varios medios de comunicación. Lenín, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, Omar, saludos, buenos días aquí a toda la audiencia. Buenos días. Pues mucho interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros con relación a este tema. Además, mucha inquietud de saber cómo van a implementar esto del carné de la patria, el pago electrónico en una entidad, lamentablemente, que está sometida a cortes eléctricos de forma constante. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, fíjate que ayer fuimos para una de las estaciones que están en la zona fronteriza, se llama La Majada, está en la troncal del Caribe, y allí la cola era kilométrica de personas tratando de surtir gasolina en su tanque, en su vehículo, y por supuesto ahí no había nada instalado. O sea, el suministro de gasolina era normal como todos los días. Eso sí, no había cobertura de telefónica, absolutamente nada. O sea, tú caías, eso era como una especie de búnker. Ahí no había cobertura telefónica de nada, ninguna de las telefonías, ni nada. Entonces, yo hablaba con una de las personas allí. El propietario tenía prohibición de declarar por parte del ministerio, no pueden decir nada. Pero me decía una de las personas que conoce del tema, me dice, mira, esos equipos llegaron aquí hace tiempo. Unos equipos bueno, esos equipos que supuestamente van a usar, ¿no? Entonces, pero esos equipos no los han instalado, nosotros no tenemos ni idea cómo funcionan, nosotros no sabemos instalarlos. Yo imagino que tiene que venir alguien del ministerio para que las instale y nos dé clases a nosotros de cómo usarlos. Pero no ha venido nadie. Lo que a mí me extraña y a lo que de verdad a mí me tiene muy inquieto es que cómo van a hacer funcionar esos equipos que necesitan de señal de internet para poder enlazarse con la banca privada, la banca pública, para hacer los pagos por tarjeta de crédito y débito, y también por el fulano carnet de la patria, para meterse con la base de datos del carnet de la patria, necesitan internet. ¿Cómo van a hacer si no había ni siquiera señal de teléfono? La primera interrogante. Segundo, ¿cómo van a hacer para garantizar o para poder tener la dinámica que normalmente se tiene para surtir gasolina, sin con la dinámica normal que es de llenar el tanque de gasolina, las colas son kilométricas? Ese es otro elemento también. Pero lo que más inquieta, lo de la electricidad. Hay zonas que pasan hasta 30 horas sin el servicio eléctrico. ¿Qué van a hacer con esas zonas? Van a llevar cisternas y los van a surtir manualmente, porque no se puede detener un país de esta manera, que ya se está haciendo. De hecho, los ganaderos han hablado hace poco y me decían que hay peligro de que se dañen 157,000 litros de leche de vaca. ¿Tú imaginas que eso se pudra en un país donde los niños se mueren por desnutrición? O sea, es algo inaudito.
Entonces, bueno, pero está ocurriendo, Lenín, lamentablemente. Están ocurriendo cosas inauditas en el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Ahora, yo te preguntaría, me llama la atención que el dueño de la estación de servicio te diga que no puede declarar a qué precio entonces se está vendiendo la gasolina, porque lo que, es de destacar que se nos anuncie un incremento del combustible, pero se omita el precio, lo más importante. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, algo absurdo, ¿no? Pues de hecho, la mayoría de la gente estaba haciendo cola porque no sabían si iban a aumentar, y si aumentaban, por lo menos tanquear una sola vez con el precio anterior, que es lo más lógico, que es lo que estaba ocurriendo ayer. Pero no, o sea, no, ellos no saben absolutamente nada, y es la incertidumbre. Ellos me decían, mira, que nosotros no sabemos nada, no sabemos, yo creo que más saben ustedes que nosotros, pero es una de las cosas más ilógicas del mundo, o sea, que te digan, bueno, mira, vamos a modificar el precio de algo, pero no te digan cuánto te va a costar. Entonces, genera mucha más incertidumbre de la que ya hay. O sea, ya en la actualidad nosotros aquí en la región tenemos demasiados problemas, o hay demasiada inquietud como para que tú vengas y le agregas algo adicional, como ese detallito de que te voy a aumentar la gasolina, pero no te voy a decir cuánto, para que tú, o sea, te inquietes un pelito más, como si ya no hubiesen cosas, ya no existieran suficientes cosas como para estar inquieto acá. Imagínate tú. Ahora, Lenín, el impacto para la actividad económica, ya tú adelantabas algo de la falta de electricidad en el estado Zulia, concretamente en la ciudad de Maracaibo. Lo hemos conversado contigo en otras oportunidades. Quisiera tu opinión, tu análisis, el impacto de las medidas económicas en un estado sitiado por la falta de energía eléctrica, donde las autoridades reconocen que hay razonamiento y no dan información acerca de cuándo se va a regularizar el sistema. ¿Qué puedes comentarnos? Mira, es terrible. El sector comercio y servicios está muy, muy afectado. De hecho, hace poco estuve con Secomercio y decía que es asombroso el grado de deterioro en el que está el sector comercio y servicios desde antes de los apagones. Bueno, por muchas razones también, ¿no? Pero estas medidas económicas también están afectando porque muchos decidieron bajar Santa María. Yo conozco casos de personas conocidas que no pudieron abrir su negocio, de que mira, vamos a liquidar a esta gente y vamos a ver cómo sobrevivimos con el mínimo de empleados. Ya las empresas se están convirtiendo en empresas familiares, contratan por solo familias cercanas porque no para entre confianza manejarse, ¿no? Pero muchas están cerradas. De hecho, por estos apagones también, muchas empresas no han podido abrir. Tengo un amigo que tiene su empresa, ha estado cerrado desde el jueves pasado, precisamente por eso. Y en las mañanas no puede abrir porque le quitan la luz de 5 de la mañana a 11 de la mañana, y él tiene una panadería y vende más que todo desayunos, que es su fuerte. Entonces imagínate tú, el sector, mira, hace poco Fede Cámaras envió un comunicado de cómo está el sector comercio y servicios a consecuencia de todo esto, principalmente los apagones. Mira, sector panadero, sector farmacéutico, sector hotelero, restaurantes, suministro de gasolina, todo el sector, o sea, todo el sector del comercio y servicios que tú lo puedas totalizar en una sociedad, todo está afectado, no hay nada que no le esté, porque hasta los que tienen planta de combustible, planta eléctrica para poder energizarse, tienen problemas porque no consiguen gasolina. Entonces, todo un problema, toda la situación que está acabando con el sector comercio y servicios, tan necesario que en estos momentos se requiere de la producción para poder quizás evolucionar o tratar de poder salir de la crisis. Pero ¿cómo produce un país así? O sea, ¿cómo puedes tú exigirle a un sector empresarial que produzca, que genere empleo, que genere bienes y servicios? ¿Cómo lo puedes hacer si no tienen las condiciones mínimas para hacerlo? Bueno, yo te diría, Lenín, lamentablemente un país así colapsa. Gracias por atendernos, acompañarnos, periodistas del estado Zulia. Se suma a nuestra mesa de debate el analista, instructor de finanzas, director de Econométrica, Henkel García. Henkel, gracias por atendernos, buenos días. ¿Aló?
Henkel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, María Alejandra? Bien, mucho interés de conocer tu opinión acerca de lo que está ocurriendo, el impacto de estas medidas económicas y a la luz, seguramente escuchaste la última parte del comentario del periodista Lenín Danieri. Bueno, yo te preguntaría qué sentido tiene, este plan que en la práctica es de destrucción, da la impresión de lo poco que queda en pie en nuestro país, el impacto real que va a tener, y por otra parte, esta última de las medidas que tiene que ver con el encaje legal de la banca. Leíamos declaración que dabas la agencia France Press. ¿Tú consideras que esto tendrá impacto inflacionario? Otros hablan de quebrar el sistema financiero, como César Aristimuño. ¿Qué puedes comentar? Te escuchamos. Bueno, con respecto a las medidas, está teniendo un efecto bien importante y negativo en la economía real, en las empresas. A pesar de que en un principio tú puedes tomar esto como una medida que te sube nominalmente los precios y los salarios, ese mecanismo de transmisión de este aumento descomunal del salario, que también va a implicar un aumento de precios, está siendo caótico y traumático. Y lo estamos viendo, bueno, Lenín lo adelantaba, no solamente con respecto a los problemas de electricidad, sino también a enfrentar estas medidas, como muchas empresas han cerrado, empresas que están trabajando ya de una manera muy precaria con estas medidas decidieron cerrar, gente desempleada. Estamos hablando también de conserjes, de edificios despedidos, porque la gente piensa que no va a poder con la carga que eso representa para los condominios de los diferentes edificios. O sea, no sé si el gobierno ponderó bien el efecto que esto pudiese tener en la economía real, o si bien es algo que realmente es impuesto, no me importa si me llevo por delante lo poco que está produciendo en el país. Mi estrategia es de dominación, de control, de que la gente dependa de mí, así sea algo muy poco, ¿no? Una cantidad de producto poca, pero que la gente dependa de mí para poder acceder a ese producto. Viene tiempos muy duros, lo estamos viendo en los anaqueles. Era totalmente sensato esperar que los anaqueles se vaciaran, ir a un supermercado o a cualquier cadena detallista o cualquier tienda detallista es algo que entristece, que preocupa, porque sí te llena de angustia que no veas producto en los anaqueles. Y vienen días y semanas muy duros, un conjunto de anuncios que además es incoherentes, que no presentan solución, también vienen a cuentagotas, con información cada día, pero que quedan muchas dudas todavía, porque, por ejemplo, si nadie sabe con exactitud cómo va a ser el proceso de pago de nómina que ofreció el gobierno nacional a las empresas medianas y pequeñas. Entonces, bueno, te podrás imaginar el caos y la preocupación de muchas empresas que decidieron mantenerse abiertas, pero que van a depender de esta especie de ayuda que ofreció el gobierno nacional y que hoy por hoy no se sabe con claridad cómo va a ser ejecutada. Esta ayuda... Pero es que además, Henkel, perdón que te interrumpa, en un momento inicial muchas empresas se habían planteado, bueno, o al menos así lo discutí con algunos analistas, esto de acudir a la banca para pedir un préstamo y hacer frente a este incremento descomunal, en tanto el gobierno, claro, decide cómo va supuestamente a cumplir con la promesa. Sin embargo, el gobierno responde estableciendo un encaje legal que en la práctica, estrangula o reduce la capacidad de maniobra que tendría el sector financiero justamente para otorgar esos créditos. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque también existen contradicciones entre los funcionarios de esta administración para explicar una medida de esta naturaleza. Te escuchamos. Sí, hay varias interpretaciones. Hay dos interpretaciones que te llevan por caminos totalmente distintos. Y el día de los anuncios nos paseamos por una y otra, es una cosa de locos también. Supuestamente al principio la medida del encaje era que toda esa masa monetaria que va a inyectar el gobierno no va a poder ser utilizada para préstamos comerciales. Eso fue lo que se entendió inicialmente de las declaraciones de Calixto Ortega cuando se refirió al tema. Después salió una resolución del Banco Central de Venezuela escrita donde parecía que era todo lo contrario, que esta medida incentivaría a la banca a llevar esas reservas excedentarias que va a recibir producto de este descomunal aumento de masa monetaria que va a inyectar el gobierno, y que estaría incentivada a transformar esas reservas excedentarias a reserva, o esas reservas excedentarias, llevarla a encaje legal
y la manera de llevar esas reservas excedentarias en cajas legales prestando más. Entonces vas de un escenario donde prácticamente no crece el crédito nominal a un escenario donde estaría incentivado la entrega de créditos. Posteriormente, al final del día, declara el vicepresidente del área económica, Tarek El-Alzaimi, y aclara que realmente la intención de la medida es que no se preste nada de lo que reciban las instituciones bancarias a partir del 31 de agosto. Es decir, que esa masa monetaria que el gobierno está consciente que va a inyectar, solamente, y cito textualmente a Tarek El-Alzaimi, solamente puede ser utilizado para el pago de nómina y no puede ser utilizado para créditos comerciales, los cuales iban a hacer presión en el tipo de cambio. O sea, esa fue la idea. Entonces, hoy por hoy no se sabe con claridad cuál es realmente la interpretación que hay que dar a esto, pero yo estoy hoy por hoy más inclinado a lo que tú apuntas, que esto implicaría una restricción tremenda en el crédito bancario, lo cual ahoga más a las empresas porque el financiamiento bancario había sido uno de esas herramientas que en medio de la crisis las empresas estaban utilizando para sobrevivir. Y bueno, y después, por supuesto, lo aclaré en su momento a través de Twitter, que eso, si de ser así como lo estamos planteando, entonces eso implicaría realmente la inviabilidad financiera de un grupo importante de empresas, lo cual también afecta incluso de la banca, Henkel. Bueno, al menos la interpretación de César Aristimuño, que dice que los depósitos que recibe la banca se convierten en el producto que es el crédito y la venta es la referencia en el precio, que es la tasa de interés. Bueno, a eso se dedica el sector financiero, claro, si no puede realizar su labor, ¿qué sentido tiene, no? Pero voy un poco más allá. La banca hoy tiene dos grandes problemas de importancia que tiene que enfrentar. No solamente esta medida, de ser así, rectifico y ratifico, tiene que ver también con el aumento de salario que tiene un impacto tremendo en la nómina de los bancos. Entonces, los bancos hoy se encuentran en una situación de muchísima presión. Uno pudiese entender que va a haber en los próximos días, en las próximas horas, reuniones de la asociación bancaria con Sudeban para presentarles una situación que para ellos es bastante compleja y es una situación de cuidado porque esta medida, igual que el aumento de salario para toda la economía, tiene un impacto en la economía real. O sea, eso hay que entenderlo, que al final ese impacto en la economía real va a terminar con menos producto disponible. Y si terminamos en ese escenario partiendo de una precariedad que teníamos antes de las medidas, y lo que vamos a ver es menos empresas funcionando, menos productos que podamos comprar, entonces la situación se va a volver mucho más ruda para la gente, mucho más precaria, y el poder de compra de la gente a nivel generalizado va a caer. Entonces es una situación preocupante que yo no sé si realmente ese sentido de urgencia está consciente. Creo que hay sectores conscientes de este nivel de urgencia, pero creo que debe ser generalizado. Lo vamos a ver los próximos días, porque van a ser días muy, muy, muy duros que ojalá empiecen a forzar un punto de inflexión, porque bueno, ya la crisis está tornándose una crisis continental y bueno, y uno pudiese también anticipar que la presión que vamos a tener a lo interno y a lo externo va a ir creciendo en los próximos días. Gracias, Henkel García, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.